Bien, vamos a hacer un video tutorial corto sobre el uso y tratamiento de imágenes utilizando C. En este caso vamos a hacer una práctica relacionada con el uso de punteros y manejo de archivos. Antes de continuar con esta parte, quiero explicar algo que habíamos hablado en clase sobre precisamente qué es una imagen y cómo la tratamos a nivel de computador. Entonces, una imagen entendámosla como una escena. La captura de una escena, básicamente, lo que me permite es capturar un instante de tiempo específico todos los valores de luz que puedan estar impactando en un sensor. Esta es una función en dos dimensiones, básicamente, donde una imagen se puede representar como una función de X y Y, siendo X y Y las coordenadas espaciales de amplitud de la función f. Entonces, cada uno de esas XY básicamente van a estar ubicados en esta matriz que tenemos aquí y cada uno de ellos va a tener un valor de luminosidad o de intensidad en un punto XY. Cuando los valores de XY, de X y Y, perdón, el valor que está asignado en una coordenada específica, son finitos y están cuantizados, es decir, están en un conjunto finito de valores. A eso se le conoce como una imagen digital, que es como se trabajan actualmente. Entonces yo tengo una escena, esto es lo que yo veo, pero realmente en el computador lo que se guarda es un arreglo en forma de una matriz, de esta forma, donde la coordenada IJ o XY corresponde al píxel IJ. En algunas ocasiones se denota simplemente como P sub IJ. En P sub IJ o en el píxel IJ, ¿qué se guarda? Se guarda un valor de luminosidad, un número que está normalmente entre 0 y 255. Ese valor de luminosidad lo que me indica es qué tan claro o qué tan oscuro es el valor del píxel. Entonces, si está muy cercano a negro, es un valor cercano a cero. Si está muy cercano a blanco, es un valor cercano a 255, como se nota en esta imagen. Aquí podemos ver cómo se vería la imagen visualmente, pero en el lado derecho tenemos cómo es realmente la matriz de valores que tenemos por cada píxel. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, en esta zona que corresponde principalmente a valores de blanco. Y si nos vamos a la matriz que correspondería a esta zona precisamente, corresponde a valores de 255. Aquí podemos ver un valor resaltado que está en negro y el mismo valor resaltado, es decir, la misma posición resaltada en la matriz tenemos un 0. Acá un valor resaltado que está en blanco y acá un valor en 255. Y como pueden ver, por ejemplo, en esta zona hay diferentes valores de gris. Esos diferentes valores de gris se ubican en esta zona de aquí, en la matriz numérica. Y como pueden observar, son valores que oscilan en un rango de 0 a 255. Los que son más oscuros son ser más cercanos a cero, los que son más claros son más cercanos a 255. Y eso es lo que se conoce como una imagen digital. Eso es lo que realmente se guarda. ¿Cómo se representa una imagen normalmente? Cuando trabajamos con una sola matriz, se le conoce como una imagen en escala de gris, básicamente por lo que les acabo de decir. 0 corresponde a negro, 255 corresponde a blanco y los valores intermedios corresponden a una escala de gris. Pero no es no es la única forma de representar imágenes. Normalmente también cuando necesitamos representar una imagen en color, entonces se representa mediante el sistema RGB. El sistema RGB es el sistema que está definido para cómo funciona el ojo humano realmente. Y es uno de los, digamos, es bastante común. Aunque también hay otros sistemas como el CMY, que es un formato o una forma de representación de imágenes para impresión. Y otro formato que es bastante utilizado es el HSV, que se utiliza para procesamiento digital, o el HSI, que se utiliza para procesamiento digital. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que son imágenes o tipos de imágenes. Normalmente, ¿qué tipos de imágenes tenemos? Las imágenes binarias, como su nombre lo indica, solamente tienen dos valores, bi, por eso se habla de binario. Entonces pueden ser solamente 0 o 1, donde normalmente
0 se refiere a negro y 1 se refiere a blanco. Solamente tiene esos dos valores. Una imagen en blanco y negro corresponde a una imagen que solamente tiene esos dos colores, por eso se conoce como blanco y negro. Y normalmente corresponde también, básicamente, es otra forma de llamar a una imagen binaria. Una imagen de color en 8 bits corresponde a que todos los tonos o todos los colores se representan con valores de 8 bits. Básicamente valores de 0 a 255, que era lo que yo les estaba hablando en esta parte de acá. Formato de color en 16 bits, ya lo que hemos visto en la clase, ¿cierto? A mayor número de bits, mayor número de valores que yo puedo representar. En este caso, la imagen puede tener 65.536 colores. Es una imagen con muchísimos colores. Yo puedo representar una gran gama de colores con este tipo de formato de imagen, pero entonces ocupa bastante espacio en disco también. Y el espacio de color, típicamente el RGB, lo que hace es que representa el modo, es como el modo natural en que nosotros vemos. El rojo, el verde y el azul se representan mediante tres colores primarios del espectro visible y cada uno de ellos se representa mediante 8 bits, o sea, un byte. Cada color se representa mediante un byte. Por lo tanto, para poder representar un solo píxel, vamos a necesitar 3 bytes. Un byte para representar el rojo, un byte para representar el verde y un byte para representar el azul. Entonces, resulta que combinados esos tres colores, entonces me van a dar una tonalidad específica, pero normalmente vamos a tener que una imagen se puede descomponer en esos tres colores. ¿Cómo se ve? Digamos, por ejemplo, aquí están los que ya había mencionado, el rojo, el verde y el rojo, el verde y el azul, ¿vale? Pero a partir de ellos también yo puedo tener el CMY, cian, magenta y amarillo, CMY, ¿vale? Y todos combinados o sustraídos básicamente me pueden generar el blanco. Y si no hay ninguno, entonces tenemos negro, ¿vale? Normalmente una imagen, por ejemplo, la que tenemos aquí en Arduino, yo la puedo descomponer en tres componentes, el rojo, el verde y el azul. Sumados esos tres componentes, tenemos esta imagen que vemos aquí en esta parte, ¿vale? Cuando sumo esos tres componentes. Entonces, básicamente es con este tipo de archivos con los que vamos a trabajar en nuestra práctica. Bien, yo les hablé en la clase de una librería que va a facilitar este trabajo, que es STB. La librería STB la pueden buscar en Google, es el primer enlace que aparece. Y pues una librería que vamos a utilizar para dos funciones principales. Una función para cargar, que se utiliza STB Image, y una función para escribir que se utiliza STB Image Write, que es este de aquí, ¿vale? Ahí está la librería. Y también nos permite incluso cambiar tamaño. Entonces, si ustedes requieren cambiar el tamaño de una imagen, pueden utilizar el resizer, que es STB Image Resize. Y digamos, aquí está la documentación y si quieren ver el código específicamente, aquí digamos tienen todo. Esto se puede descargar desde aquí donde dice Code, Download Zip y aquí pueden descargar toda la librería. Yo les he compartido en la carpeta del OneDrive una carpeta que dice Code, además de los ejemplos que vimos en clase, una carpeta que dice Code IMG, y ahí en esa carpeta pues está lo último que vimos en la clase anterior, incluyendo la librería que les acabo de mencionar, STB rayado al piso Image. Y aquí está todo lo que uno puede descargar precisamente del repositorio de GitHub. Por aquí, entonces tenemos algunas imágenes, por acá tenemos algunas imágenes adicionales en esta carpeta que se llama Data, y por fuera tenemos otras imágenes adicionales, que por ejemplo la imagen 1 que corresponde a una ardilla, la imagen 2 que corresponde a un ave, y la imagen 3 que corresponde a una orca. Vamos a empezar con los ejemplos. Entonces, abrimos el ejemplo 0, ¿vale? Y aquí en el ejemplo 0 vamos a ver cómo es el uso correcto de la librería. Entonces, lo primero que tienen que hacer es incluir en las directivas de preprocesamiento en este encabezado. Básicamente, esta parte de aquí se va a utilizar para lectura de imágenes y esta parte de aquí se va a usar para escritura de imágenes, ¿vale? Entonces, para leer o para guardar. Como les había mencionado, también
necesitamos tres parámetros importantes a leer de una imagen, lo que es el ancho, el alto y el número de canales. ¿A qué se refiere eso? Como les había mencionado aquí, una imagen es una matriz, ¿verdad? Una imagen es una matriz. Como toda matriz, entonces tiene dos dimensiones, un número de filas y un número de columnas. Entonces a eso se refiere el ancho y el alto. Pero también una imagen puede estar representada en un espacio de color, ¿vale? Que ya les acabo de mencionar, RGB, CMY, HSV, etcétera. Pero entonces pueden ser incluso otros elementos que estén incluidos. Por ejemplo, la transparencia puede estar incluida ahí. O puede ser un solo, digamos, una sola matriz, que podría ser solamente una escala de gris. Por ejemplo, si es RGB, vamos a tener tres canales, ¿vale? Entonces, a eso se refiere en el código el número de canales. Bien. Continuemos. Entonces, resulta que las imágenes, como les mencionaba, están representadas, van a estar guardadas en cada uno de los números que tenemos en esta matriz en 8 bits, o sea, un byte. Los enteros normalmente ocupan 4 bytes. Yo no necesito un entero para representar un número de 0 a 255. Yo necesito un valor como por ejemplo un char, que de hecho es un entero también, pero es un entero corto, un entero que solamente toma valores de 0 a 255 si especifico que es sin signo. Entonces esto básicamente se podría entender como un entero sin signo. Es decir, un entero que va desde 0 hasta 255. Esos son los valores que va a tomar el puntero IMG. Vamos a definir un char, un vector de caracteres donde vamos a almacenar el nombre de nuestra imagen y pues vamos a pedirle al usuario que nos digite el nombre de la imagen, ¿vale? Bien. Bien, entonces en esta parte hacemos uso de la función fgets para recibir la información de 20 caracteres que he definido nuestro name. Lo recibimos en name desde el teclado y recuerden que con esta instrucción lo que hacemos es quitar el enter al final de la línea. Entonces aquí con esto eliminamos el enter o el slash n, en otras palabras, ¿cierto? El carácter slash n que queda guardado en la última línea. Bien, una vez tengamos el nombre, entonces ahora sí podemos utilizar el stb image load. El stb image load lo que va a recibir es lo siguiente. En el primer argumento vamos a enviar el nombre que acabo de digitar el usuario, o sea, el nombre de la imagen. Recuerden que esto debe contener también la extensión, por ejemplo, img1, img1.png, debe ser con extensión completa. Luego vamos a recibir, vamos a enviar la dirección de memoria del ancho, la dirección de memoria del alto y la dirección de memoria del número de canales. El cero que hay aquí, ustedes pueden consultar en caso de que necesiten verificar. Por ejemplo, ingresan a stb en el archivo stbimage.h y aquí encuentran, por ejemplo, en los comentarios cómo se usa esa función específicamente. Aquí, por ejemplo, dice X es el ancho, que ya lo enviamos, Y es el alto, que ya lo enviamos, y N corresponde al número de componentes por píxel, o sea, al número de canales. Al final se envía un 0, pero yo también lo puedo forzar a que tenga más de uno. Si la imagen tiene 3 canales, yo puedo forzar a que tenga 4, 5, 6. Pero pues eso no es una buena idea. Aquí lo que dice es que utilice 0 para que lea tal y como está en el archivo. Entonces, por eso se envía aquí al final un 0. Una vez se hace esto, ¿qué se retorna aquí? IMG STB load lo que retorna es un puntero que me indica dónde inicia la imagen, de tanto de ancho, tanto de alto y este número de canales. ¿Cómo hago para saber cuántos píxeles tiene la imagen? Pues debo multiplicar ancho por alto por el número de canales, así voy a tener el número total de píxeles que vamos a tener. Y luego, entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a verificar. Si ese puntero es nulo, pues entonces voy a decir, mire, el archivo no se puede leer. Si no, entonces vamos a imprimir. Mire, la imagen cargada es de tantos píxeles de ancho,
tantos píxeles de alto y tantos canales. Entonces imprimimos el ancho, el alto y el número de píxeles y simplemente terminamos. Bien, veamos cómo funciona este programa. Compilamos, ejecutamos y aquí, por ejemplo, nos va a preguntar el nombre de la imagen. Ustedes aquí pueden utilizar el nombre de una de las imágenes que están aquí en la carpeta. Entonces, por ejemplo, este es img1.png, ¿cierto? Ahí dice que es un archivo PNG. Entonces, utilicemos img1.png. Nos carga la imagen de forma correcta. Yo le puedo dar propiedades a la imagen. Y aquí, por ejemplo, me despliega en las propiedades, por ejemplo, los detalles. Si yo voy por aquí, me dice que las dimensiones de esta imagen es de 512 por 384, que efectivamente es lo que me dice, ¿cierto? Mi programa que acabo de implementar. No dice el número de canales, pero sí corresponde. BitDepth, 8 por 3, 24, de hecho, 3 canales de cada uno de 8 bits. Ahí están el 24 que me indica. Acá son, pues me lo carga como 3 canales. Esa es la forma de leer una imagen. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo digito un nombre de archivo que no existe? Por ejemplo, yo digo IMG. La imagen IMG no existe. .jpeg, algo así por el estilo. Entonces me decir, no se puede leer archivo porque simplemente yo en esta carpeta no tengo una imagen IMG simplemente. Si yo quiero leer una imagen que está aquí en data, entonces tengo que darle la dirección completa. ¿Cómo lo haría? Lo haría de la siguiente forma. Entonces lo haría así. Ejecuto mi programa. Aquí tengo mi consola. ¿Vale? Queremos leer una imagen de aquí. Por ejemplo, aquí está IMG1, IMG2, IMG5. Podemos digitar cualquiera de esos nombres y todas son .png. Entonces, img1.png. Entonces me va a cargar la imagen, perdón, aquí está cargando la que está por fuera, pero yo quiero cargar una de las que está por dentro, entonces voy a escribir data slash img1.png. ¿Listo? Buenas. Aquí en este caso cometí un error, no puse punto sino coma, entonces me sacó el error, entonces voy a ponerlo así, data punto, perdón, slash img1.png. Entonces ahí me carga la imagen. En este caso las imágenes que hay en esa carpeta son todas imágenes en escala de gris. Y esa es la forma de utilizar el cargador, ¿cierto? En este caso la funcionalidad de lectura. Si vamos ahí al mismo código, en la misma carpeta, entonces está el ejemplo 1. Este es un ejemplo donde ya yo defino, digamos, podemos copiar el código de acá, de hecho, digamos, esta parte, ¿cierto? Para que sea el usuario el que digite el nombre. Bien, vamos a copiarnos este código hasta aquí. Bien, ese código. Y vamos a permitir que sea el usuario quien diga qué imagen se va a cargar. Entonces vamos a decirle aquí, mire, señor usuario, digítenos el nombre de la imagen. El usuario la digita, cargamos la imagen. Bien, una vez cargada, entonces podemos crear 2 copias. Una copia en PNG, una copia en JPG. Y luego liberamos el puntero. Vamos por partes. Entonces, compilamos nuestro programa. Bien, ejecutamos. El programa me dice nombre de la imagen. Vamos a decirle img1.png. ¿Vale? La imagen cargada de tantos canales y ustedes van y miran y este programa acaba de generar 2 copias. Una copia que es un archivo PNG y otra copia que es un archivo JPG. ¿Vale? Ustedes ponen el mouse encima de la imagen y ahí les da los detalles. ¿Qué sucede? Son dos formatos de guardar imágenes completamente diferentes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, una vez cargada la imagen, él me retorna un puntero que es, vuelvo y repito, donde inicia los bloques de memoria, donde están guardados cada uno de los píxeles de mi imagen. ¿Cómo hago para saber cuántos hay? Entonces multiplico ancho por alto por el número de canales. Una vez yo tenga mi imagen, entonces yo puedo guardar una copia con el nombre que yo quiera. En este caso puse una que se llama copia1.png y utilizo el escritor que termina con raya al piso PNG. Este en particular me recibe el ancho, el alto, el número de canales, el puntero y adicionalmente me recibe este parámetro de aquí que es el ancho por el número de canales. Eso se conoce como el stride.
y se utiliza solamente para imágenes PNG. ¿Ok? Es el stride, es básicamente como cuál es el espacio que él requiere para poder representar una fila, básicamente, ¿cierto? O sea, una fila completa. Bien, y aquí tenemos cómo escribir una imagen JPG. La imagen termina en JPG y aquí ustedes ven, básicamente, recibe el nombre del archivo que yo quiero escribir, el ancho, el alto, el número de canales, el puntero a la imagen y este último parámetro se refiere a la calidad con que yo voy a guardar la imagen. Y ustedes vieron que en el ejemplo que hice en el salón, guardamos una imagen con una alta calidad y una imagen con una muy baja calidad. Por ejemplo, yo la guardo con una calidad de 5, compilamos, ejecutamos y le decimos img1.png, ¿vale? Vamos a nuestra carpeta y aquí se pueden ver, ¿cierto? Esta es la imagen, la copia, esta es la imagen en JPG, esta es la imagen en PNG. Ahí se puede notar la diferencia en calidades en las dos imágenes. Bien, y yo puedo subir eso, pues puedo ponerle, por ejemplo, un 80 para que quede con una calidad 80 de la imagen original y podemos ir a ver nuestro img1.png. Vamos y miramos nuestro resultado y aquí están los dos resultados. Entonces aquí tenemos la imagen en PNG y aquí tenemos la imagen en JPG. Como pueden ver, ya no se nota diferencia. Esta está al 80% de la calidad del original. Esta es una copia del original en PNG. Bien, continuamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo ya corresponde a una modificación de la imagen. Vamos a modificar, ¿vale? Entonces, yo ahí les adjunto también un PDF, que es este de aquí, que corresponde a una serie de operaciones puntuales. ¿Qué son operaciones puntuales? Son operaciones que yo hago sobre un solo píxel, o sea, un solo punto de la imagen. Yo les había dicho, mire, una imagen está representada por unas coordenadas XY. Operaciones locales o operaciones puntuales se refiere a eso, operaciones que yo hago sobre un solo píxel. Por ejemplo, lo que acabamos de hacer es el operador identidad. Básicamente, la imagen resultante es exactamente igual a la imagen original. Es decir, cada píxel de la imagen resultante es igual a los píxeles de la imagen original. Digan que Q es la nueva imagen, son los nuevos píxeles, perdón, y P son los píxeles originales. Es decir, cada Q es igual a cada P. Eso corresponde al operador identidad, ¿vale? No es nada más que crear una copia de la imagen, tal cual, ¿vale? El que hicimos en clase corresponde al operador inverso o negativo. ¿A qué corresponde eso? Cargamos nuestra imagen y a cada píxel le aplicamos esta operación. Lo sustraemos del valor 255 y guardamos la imagen resultante. Esto se conoce como el operador inverso o negativo. Veamos el ejemplo. Entonces, el ejemplo es x2 img modif. Básicamente, para modificar la imagen, ponemos las directivas de preprocesamiento exactamente igual que los dos ejemplos anteriores. Y básicamente lo que vamos a hacer es modificar una imagen con operaciones puntuales. En este caso vamos a utilizar el operador inverso o negativo, ¿vale? Entonces, definimos nuestras variables que son necesarias, el ancho, el alto, el número de canales. Y aquí, por ejemplo, vamos a definir un I y un J que vamos a requerir para recorrer la imagen en algún punto, no sé, no necesariamente, y una suma que voy a utilizar como para mostrar algunos elementos. Empezamos pidiéndole al usuario que nos dé el nombre de una imagen, cargamos la imagen y con la imagen cargada, entonces preguntamos, ¿ese puntero es nulo? Si el puntero es nulo, decimos que no se puede leer la imagen, que está mal escrito, que no se puede leer la imagen. Si lo logra leer, entonces vamos a imprimir algunos valores de píxeles. Es para mostrarles que efectivamente corresponde a valores enteros, que corresponde enteramente a valores numéricos lo que yo cargo. Entonces imprimimos, por ejemplo, los primeros 5 píxeles. Simplemente lo que hacemos es acceder al contenido de esta dirección de memoria y la vamos incrementando en una unidad para mostrar, por ejemplo, los primeros 5 píxeles. ¿Qué valor tienen los primeros 5 píxeles?
Y ahí ustedes van a darse cuenta que corresponde a valores numéricos enteramente. Luego de hacer eso, de imprimir algunos valores, vamos a hacer la operación puntual que corresponde a este que les estaba indicando, el operador negativo. Cada píxel resultante es igual a 255 menos el píxel original. Es eso lo que vamos a hacer. Entonces vamos a recorrer nuestra imagen. Que la imagen, a pesar de que es una matriz visualmente, en esta librería se carga como un vector lineal que está cargado precisamente en este puntero. Ese puntero es el que me indica dónde inicia ese vector lineal. Entonces, para recorrer toda la imagen, lo único que tengo que hacer es recorrer desde i igual 0 hasta el número de píxeles que tenga. ¿Cuántos píxeles tiene esa imagen? Ancho por alto. Simplemente eso. Y entonces en cada píxel, es decir, el contenido de la posición de memoria de cada píxel, lo vamos a poder modificar como 255 menos el valor de ese píxel, ¿vale? De esta forma accedemos al contenido de la dirección de memoria. Yo podría, esto es básicamente equivalente a escribir esto mismo. Voy a ponerlo en comentario. img1 sub i es igual a 255 menos img1 sub i. Lo pongo en notación de puntero para que recordemos básicamente el concepto, ¿vale? Un arreglo es un puntero es un arreglo, y yo puedo acceder a las direcciones de memoria mediante el operador indirección, ¿vale? Eso es el que conoce como el operador indirección. Y así estoy accediendo a cada una de las posiciones y básicamente estoy guardando en la misma posición de memoria el resultado de tomar 255 y restarle el contenido que hay en esa posición de memoria. Una vez recorro todos los píxeles, ya ahí queda la imagen modificada y lo único que vamos a hacer es guardar la imagen en la misma carpeta origen, ¿vale? Para esta operación, ojo con esto, las imágenes que podemos cargar solamente son, y lo que ustedes van a trabajar son eh, imágenes que están en la carpeta data, ¿vale? Para que no vamos a tener sorpresas luego con otra imagen. Ustedes pueden hacer el ensayo con otra imagen y si funciona es estupendo, pero puedo garantizar que en este caso que las que va a funcionar son estas. Hagamos, por ejemplo, el ejercicio con la imagen 10. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Compilamos nuestro programa, ejecutamos. El programa me pide el nombre de la imagen, entonces voy a decir data img10.png. Entonces, carga. Efectivamente, miren, me muestra algunos valores de píxeles, 116, 116, 118, o sea, los 5 primeros píxeles, y luego me dice operación realizada con éxito. Esto lo imprime justo después de hacer la operación, ¿cierto? De aplicar la operación puntual. Vamos a ver el resultado. Aquí está el resultado. Básicamente tenemos nuestro TUCAM, que es IMG10, y la imagen invertida, que es la que el programa guarda. Aquí están las dos, ¿verdad? Entonces, mire, básicamente lo que corresponde es los valores de píxeles que están muy cercanos a 255 se cambian a valores cercanos a 0, y los valores cercanos que están a 0, por ejemplo, esta zona de aquí, pasan a 255, o sea, a valores blancos. Este es lo que conoce como el negativo, ¿vale? Y se hace aquí básicamente. Entonces, lo que ustedes deben hacer es aplicar o implementar estas otras operaciones. Esto se hace de forma puntual, píxel por píxel, o sea que en esencia lo que ustedes deben hacer es modificar esta ecuación que se está implementando aquí y agregar el código que sea necesario para, por ejemplo, variables adicionales o más interacción con el usuario, o, por ejemplo, que el usuario diga en dónde quiere guardar la imagen, ¿cierto? Que el usuario diga cuál es el nombre que quiere darle a la imagen resultante. Eso, digamos, aquí yo le estoy dando un nombre predeterminado, pero pueden utilizar algo así parecido como lo que estoy usando aquí, que el usuario digite el nombre, ustedes lo reciben y entonces guarda la imagen en ese destino. Entonces, ese es el ejercicio que deben realizar ustedes. Muchas gracias.